buenos días para todos los honorables concejales, nuestro secretario Felipe Pineda, el equipo de trabajo del Consejo Municipal de Copacabana, así como el comandante de la estación de policía del municipio de Copacabana, Alexander Sá, que nos acompaña en la mañana de hoy y va a ser nuestro expositor. Tan amable señor secretario, verifiquemos el coro. Cardona Gil John Jairo. Presente. Díaz James Mauricio. Presente. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. Flores López Manuel Fernando. Presente. Gallego Mejía Osvaldo. Presente. González Gómez Hernando. Presente. Mesa Arango César Augusto. Presente. Osorio Echeverri John Jairo. Presente. Pérez Rueda James. Presente. Rosero Moreno Tidia. Presente. Tobón Celis Benjamín Darío. Presente. Vanegas Herrera Robinson. Presente. Vanegas Vivas Carlos Eduardo. Presente. Villa Rabe José Alexander. Presente. Señor presidente, le informo que tenemos la presencia de 14 honorables concejales, tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Antes de eso también dejo constancia de que en las horas de la mañana se había iniciado la sesión con la presencia de los concejales John Jairo Cardona Gil, James Mauricio Díaz, Aníbal Díaz Montoya y Benjamín Darío Tobón Celis. Gracias, señor secretario. Sí. Inicio la sesión que nos quedó en el audio, entonces es muy importante la constancia que usted deja. Verificado entonces el quórum y previa a esa constancia que usted acaba de dejar, iniciamos la sesión del día de hoy, reiniciamos la sesión del día de hoy, 27 de octubre del año 2013, siendo las 10 de la mañana. Por favor, demos lectura al orden del día para someterlo a consideración y aprobación. Primer punto, aprobación del orden del día. Segundo punto, tenemos lectura y notificación de la resolución 0099 del 25 de octubre de 2013. Tercero, presentación ante la plenaria del comandante de la estación de policía del municipio de Copacabana, el señor teniente Alexander Sá Herrera. Y cuarto, proposiciones de asuntos varios. Se encuentra leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, lo pongo en consideración de los corporados. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Los concejales que estén por la afirmativa, por favor, levantar el brazo. 13 votos positivos, un concejal que se abstiene de votar, señor presidente. Gracias, señor secretario. Es entonces aprobado el orden del día con 13 votos positivos. Demos lectura para su desarrollo. En el segundo punto tenemos la lectura y notificación de la resolución 0099 del 25 de octubre del 2013, que dice lo siguiente. Resolución 0099 25 de octubre de 2013, por medio de la cual se asignan unas ponencias. El presidente del Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por la Ley 136 de 1994 del Acuerdo Municipal 012 de 2012, y considerando a que en la Secretaría General del Honorable Consejo Municipal fueron radicados los siguientes proyectos de acuerdo: 026 de 2013, por medio del cual se conceden autorizaciones al señor alcalde municipal para adelantar el proceso de reestructuración administrativa del municipio y se dictan otras disposiciones de iniciativa del señor alcalde municipal el 22 de octubre. B, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 92 del Acuerdo Municipal 012 de 2012, corresponde al presidente del Consejo asignar ponencias de los proyectos de acuerdo y por ello resuelve. Artículo primero, certifíquese la unidad de materia en el proyecto de acuerdo que se somete a consideración del Consejo Municipal y que fue referenciado previamente. Artículo segundo, nómbrese como ponentes para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo 026 de 2013, cuyo título fue anunciado previamente, a los honorables concejales Aníbal Díaz Montoya del Partido Liberal Colombiano, Luis Alberto Díaz Hernández del Movimiento de Inclusión y Oportunidades Mío y Hernando González Gómez del Partido de Integración Nacional PIN. Artículo tercero, como coordinador de ponentes del proyecto de acuerdo 023 de 2013 actuará el concejal Aníbal Díaz Montoya. Artículo cuarto, los ponentes designados deberán proceder de conformidad con lo dispuesto en la resolución 0081 del 25 de septiembre de 2013 con respecto a la elaboración de los correspondientes informes de ponencia previa a su radicación ante las comisiones permanentes, con el fin de que se surta en ellas el primer debate en los términos de ley. Artículo noveno, artículo quinto, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada a los concejales designados. Notifíquese y cúmplase el presidente del honorable Consejo Municipal, James Mauricio Díaz, el secretario general, Andrés Felipe Pineda Ríos. Se encuentra leída la resolución 0099, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se asignan entonces las ponencias para el proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal, en el cual solicita facultades para la reforma administrativa, que ya posteriormente, de una vez, de petición al señor secretario que enviemos a los diferentes correos de todos los corporados de una vez el proyecto de acuerdo tal cual fue presentado por la Administración Municipal. Básicamente es el mismo que había quedado pendiente la Comisión Tercera en el periodo
anterior de secciones y que ya ahorita, con vigencia de la resolución 081, como todos sabemos, una vez se radiquen los informes de ponencia, se comenzarán a correr los términos en la manera como están establecidas en esta resolución para el trámite de este importante proyecto de acuerdo que, como ya hemos indicado, es necesario para nuestro municipio. Continuemos, por favor, señor secretario, con el orden del día. Tenemos en el tercer punto presentación ante la plenaria del comandante de la estación de policía del municipio de Copacabana, señor teniente Alexander Saer. Gracias, señor secretario. Agradecemos la presencia del comandante de estación del municipio de Copacabana, Alexander Saer. Está nuevo en el cargo, entonces es muy bueno que lo conozcamos directamente los corporados y también todas las personas que nos observan a través de la web. Comandante, muchas gracias por su presencia y tiene usted uso de la palabra. Señor presidente del Consejo, muy buenos días. Muchas gracias por darme la palabra, señores concejales. Muy buenos días. De antemano les pido excusas por haber llegado un poco tarde. No sé si de pronto tenía conocimiento, le había dicho al sargento que les dijera que había habido un procedimiento en la vereda Noral con un porte ilegal de armas y uso privativo de las fuerzas militares, tipo que cogemos por allá en la vereda del Zarzal, con una 9 milímetros y 6 cartuchos para la misma. Se dejó a disposición de la fiscalía y pues de pronto me fui, me eché un bañito y me vine para acá. Les pido excusas de antemano para eso. Soy el teniente Alexander Saer Herrera. Llevo en la policía, voy a completar 8 años el 22 de enero del próximo año. Desde el 22 de enero del 2006 pertenezco a la institución. Me he desempeñado en Carabineros, en la Escuela de Carabineros de Facatativá. En el Quindío fui comandante de estación Tebaida, comandante encargado del distrito de Calarcá, comandante de la Fuerza Disponible, y pues de ahí me llegó el traslado para la metropolitana del Valle de Aburrá. El mando tuvo bien a mandarme para la estación de Castilla 20 días, estuve allá como subcomandante. Por desempeño decidieron mandarme como comandante de la estación de policía de Copacabana y pues hace 2 meses y medio estoy prestando mi servicio aquí en el municipio. Quería hacerles una presentación estadística para iniciar del cómo vamos en la estación hasta el día de hoy en comparación a la estadística inmediatamente del año anterior. Entonces le pido permiso de llevarme para dar inicio a la exposición. Vamos a tener una presentación sobre la actividad delictiva y operativa de la estación. Homicidios en el municipio, el año anterior a la fecha llevaban 24 homicidios, para hoy llevamos 17, comparativo de -7 homicidios, una diferencia considerable en tema estadístico. Les quiero de pronto hacer una acotación aquí. Hace 2 meses después de la última semana que fue el paro camionero, que tuvimos unas protestas acá, hace 2 meses no tenemos homicidios en la zona urbana del municipio. Desde el 29 de agosto del presente año no han habido homicidios en la zona urbana. Hemos tenido 4 hallazgos, 2 por el río, que eso me suma a la estadística lamentablemente. Otro hallazgo que me lo dejaron encostalado en la entrada a la vereda El Noral, y uno que sí fue un homicidio, pero fue en el Granizal parte alta. Ese fue por arma de fuego. Esos han sido los 5 casos que hemos tenido en los últimos 2 meses, pero en la zona urbana desde el 29 de agosto no tenemos homicidios, gracias a Dios y a la actividad que venimos realizando. Tenemos una dificultad aquí con el hurto a personas estos son denunciadas, ¿no? Hurto a personas denunciadas. Tenemos una diferencia, se nos ha incrementado en 8 casos de denuncias más este año. El año anterior fueron 19 casos reportados a la fecha, este año llevamos 27 en el SICRI, tal como lo maneja la estadística de la Policía Nacional. Entonces ahí vamos con una diferencia de +8 casos reportados, vamos perdiendo ese ítem. Hurto automotores denunciados igualmente, llevamos una diferencia de -9. 29 casos que iban el año anterior a la fecha, este año llevamos 20 denunciados. Lesiones comunes igualmente
toda la estadística que les voy a reportar es lo que se lleva con el tema de denuncias. O sea, puede que hayan sido más, puede que haya sido menos, pero esto es lo que tenemos nosotros reportado en el sitio. 24 casos este año en contra de 41 del año anterior. Capturas en flagrancia, tenemos 436 en lo que ha ocurrido este año. En comparativo al año inmediatamente anterior, llevamos un porcentaje a favor de 97 casos más. Por homicidio tenemos 1, por lesiones personales 8, por delitos sexuales 4, violencia intrafamiliar 11, hurto 55, por defraudación a los derechos de autor 8, por uso de documento falso 101, contaminación ambiental 16, porte y tráfico de armas de fuego 28, daño en bien ajeno 12, porte y tráfico de estupefacientes 168, esto es lo que más se nos ve en el municipio debido al microtráfico, por violencia contra servidor público 7 y por receptación 17. Capturas por orden judicial llevamos 23 por diferentes delitos. Capturas por todos los delitos 459, 98 más. Vehículos recuperados 14. El año anterior fueron, a esta fecha iban 10, una diferencia de 4 a favor. Motos recuperadas 19. El año inmediatamente anterior llevamos 12, una diferencia de 7 casos más a la estadística de la extorsión. Mercancía recuperada. Armas de fuego ilegales. Aquí podemos ver de pronto que las capturas que se hacen han sido menos a las que están reportadas por armas de fuego ilegales, pero nosotros las juntamos porque hay unas que son halladas, son entregadas voluntariamente, entonces esas suman a las armas de fuego ilegales. Entonces esa es la diferencia con respecto a lo que se mostró de las capturas por porte ilegal. Incautación de armas de fuego con permiso, pues ustedes saben, nosotros lo hacemos, lo incautamos por un literal que es literal C. Para verificar la documentación, se les incauta, se les envía el comando para que se verifique si realmente es verídico el permiso, si lo tiene vigente y no lo tiene vigente, y posteriormente les devuelve. Han sido 7 casos este año. Cocaína lo vamos, pues, como se dice, perdiendo en la estadística, porque el año pasado hubo un caso en creo que fue en una olla de vicio donde se cogieron como unos 600 gramos de cocaína. Este año pues no hemos tenido la fortuna de tener un caso así positivo, vamos 400 gramos menos incautados a la fecha. Igual con la base de coca, o hay menos coca, no, pero yo creo que de pronto vamos a ver qué está ocurriendo. Son 795 gramos menos que el año inmediatamente anterior. Bazuco incautado han sido 364 gramos más. El año anterior fueron 1371 gramos, este año van 1735. Marihuana incautada. A principio de este año un caso muy bueno que llevó el teniente Roa en su momento cuando fue comandante de la estación. Cogió una cantidad considerable de marihuana. Entonces de pronto para el año que viene, como es nos toca ir aumentando el 10%, el 15% según lo que ordena la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, pues va a ser mucho más complejo, 9.500 gramos más de marihuana incautada este año. Entonces para el año que viene van a ser, no nos va a tocar tener 21.228 gramos de marihuana, sino que nos va a tocar tener el 10% más. Entonces de pronto se nos va a haber afectado la estadística si no tenemos un caso igual al que tuvo el teniente Roa en su momento aquí en el municipio. Resultados contra el microtráfico en los 2 últimos meses, agosto y octubre.
resultados, captura, recuperación e incautaciones de los 2 últimos meses. Flagrancia, orden judicial, vehículos recuperados, motos recuperadas, armas de fuego ilegales, mercancía recuperada. Con lo que tiene que ver el plan de acción, pues nosotros tenemos comités de vigilancia semanal, que es donde nosotros planeamos el servicio. Se revisa la estadística pues semanalmente, comparativo de la semana anterior, igualmente comparativo del año anterior, el consolidado total. De allí se toman acciones, se adquieren compromisos y en la semana siguiente se evalúa, se mira qué compromisos se cumplieron, el resultado y pues cómo vamos para la siguiente semana. Los consejos de seguridad los hacemos mensual, los comités de orden público se hacen conocimiento trimestral, comandos situacionales pues los dispone el comando. Para la próxima semana tenemos un comando situacional que pues les explico, es un apoyo que nos envía la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con guías caninos, carabineros, grupo GOES, tenemos intervención de infancia y adolescencia y se toma un sector específico del municipio y se le hace una intervención durante ese día. Desde ahí se evalúa, se toman los resultados que se hayan tenido y posteriormente pues uno solicita para que si se puede y si el comando de la metropolitana lo dispone, más comandos situacionales, por lo menos aprueba más o menos uno por mes en cada municipio o uno cada 2 meses. Hemos tenido solamente en los 2 meses y medio que llevan en el municipio, hemos tenido solo un comando situacional. Se han solicitado 3, pero no ha sido posible por los diferentes eventos de la metropolitana llevar a cabo el resto. Nosotros diariamente tenemos que cumplir una meta que es el plan Tsunami. Son 1200 antecedentes que se piden, se tienen que pedir, es una orden del comando, se mide estadísticamente. Tenemos unos avanteles que tienen que solicitarle por cada turno, son 3 turnos, las 4 patrullas, los 4 cuadrantes que tienen que pedir 70 antecedentes a personas y 30 vehículos. Eso es una meta que hay que cumplir a diario, 1200 antecedentes diarios. Rendición de cuentas la suma anual, rendición con los actores del cuadrante mensual, fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes anual y la erradicación de los mitos de inseguridad, pues que sí es un problema que hemos tenido, porque han habido unos mitos que fueron propuestos anteriormente y que vamos a revisar y pues en los sitios donde se propusieron estos mitos que supuestamente son ollas de vicio, les pongo un ejemplo como un mito que había en el barrio El Remanso, que es un viejito que entra ya con unos pelados a consumir sus sustancias, pero ahí en sí no se vende vicio y lo propusieron como un mito. Entonces esa es una falencia o un error que se cometió anteriormente, pero que no lo tenemos en rojo en la estación porque no lo hemos podido arreglar, pero hemos hecho allanamiento y no se ha cogido nada, o sea, solo los que están consumiendo ahí el vicio. Entonces lo pusieron como un mito y ese es un problema que tenemos ahorita para derribarlo porque no hemos podido con ese mito. Educación para la prevención, inconvivencia y seguridad ciudadana, trimestral, bienestar social y plan operativo de estímulos POE, que es según el desempeño de cada policía. Hay un plan de estímulo ordenado por la Dirección General de la Policía. Según los casos que tengan, se les da unos permisos para motivar el personal que labora. Este fue el homicidio o el hallazgo que tuvimos en la vereda en el Noral del cuadrante 24. Pues les hacemos ahí como un relato de lo ocurrido. Pues se desplaza a la patrulla del lugar de los hechos. Al llegar al lugar se halla un cuerpo sin vida envuelto en una cobija gris. Una cobija gris.
amarrado con un cable plástico y la cabeza descubierta. Se observan múltiples heridas por arma blanca en el rostro, una en la oreja derecha media y el resto en el cráneo. En el lugar no se hallan cámaras, no se trata de hablar con las personas del lugar y no escucharon nada, no saben nada, pero se logró establecer que el tipo es de Medellín. Este tipo era de Medellín y al parecer bien nos lo tiraron acá, al municipio. Ya como les digo, hemos tenido 5 casos en los últimos 2 meses de esta modalidad de hallazgos. Vereda del Chamito, mediante llamada de la comunidad informan que en la vereda del Chamito se encuentra un cuerpo sin vida. El cuadrante 24 se dirige al lugar, encontrando envuelto en una bolsa negra, derramando sangre, y lo dan como modalidad de hallazgo también. Este tipo lo encontramos nosotros, yo tenía las fotos por ahí, estaba amarrado, pues lo que pude ver porque el CTI se lo llevó así como estaba, para hacer cotejo de huellas en las bolsas, en los costales, envuelto en bolsas plásticas negras y en costales amarrado. Lo tiraron en toda la vía. Entonces, ese es otro hallazgo de los que tuvimos. Mediante llamada a la comunidad informan que por el río Medellín, este fue hace no más de 15 días yo creo, me lo reportaron, este fue un caso pues, me lo reportaron en Castilla el día anterior como a las 11 de la mañana, pero como, o sea, el río tenía no sé, poquita corriente, mucha corriente. En todo caso fue que el tipo siguió, por aquí pasó a las 5 de la tarde y ya bomberos como a las 6 de la tarde ya no podía hacerlo pues para rescatarlo. Y al otro día a las 8 de la mañana apareció, estaba todo abierto, ya habían sacado todo, pues toda la parte de dentro del estómago, y ese es otro hallazgo que nos queda, así no haya ocurrido en el municipio, pues pero me afecta la estadística, porque donde encuentran el cuerpo, ahí se lo ponen. Entonces, esa situación es complicada. Lo reportaron desde Castilla, miren, lo habían visto desde el día anterior en Castilla, el mismo cuerpo, lo venían reportando por las estaciones y preciso me llegó a Copacabana y tenga su estadística afectada. ¿Por qué no nos tocará para ir al voto? No me alcanzó la varita. Estos son unos planes que estamos haciendo en el Cabullar. Les quiero comentar de que yo, cuando llegué a la estación, pues tenía un número considerable de plana mayor. Yo tomé la decisión de disminuir ese personal que tenía en la estación y un personal disponible y crear, como se dice, otro cuadrante sin la autorización del comando. Ese cuadrante o esa patrulla de apoyo la dispuse en el sector del Cabullar. En el sector del Cabullar es una patrulla más, aparte de los 4 cuadrantes que tenemos diarios por turno, es una patrulla más que nos está ayudando para en el cuadrante 1, que es el cuadrante más grande que tenemos en el municipio, y nos ayuda con todo lo que tiene que ver del Cristo Rey hacia arriba, nos ayuda con el sector de Margarita, no, del puente El Aviador, la vereda el Salado. Entonces, con esa patrulla, ese personal que yo tenía pues como remanente o disponible en la estación, lo que yo quise hacer fue sacarlo de la estación y todo el mundo, la mayor gente posible en la calle. La mayor gente posible en la calle para ver si logramos, y lo hemos logrado, que en el municipio, pues gracias a Dios, como les digo, ya llevamos 2 meses sin homicidios en la zona urbana. Se ha logrado pues disminuir este flagelo. Estos son los planes. He tenido una colaboración pues muy buena por parte de los carabineros. Yo soy compañero del jefe de carabineros de la metropolitana, entonces me ha ayudado mucho con este tema. Por lo menos ayer estuvieron los carabineros en el sector del Salado, en el sector del Cabullar. Me han estado mandando pues no cada 8 días ni todas las semanas, pero sí cada vez que puede. Él mismo me llama y me ofrece el servicio de los carabineros para que me patrullen la parte rural del municipio.
y pues ha tenido una acogida muy buena por parte de la ciudadanía en el Cabullón, más que todo, que están muy contentos pues porque ya ven más presencia policial por ese sector. Se han realizado encuentros comunitarios en la vereda del Granizal. La vereda del Granizal que pues está apartadita, pero yo he tratado de tener contacto ya con la ciudadanía, he ido al colegio del Granizal, con el rector. Este martes están cordialmente invitados a una celebración que le va a hacer el Día de los Niños allá en la vereda. Solicité show caninos, acompañamiento de recreacionistas por parte de prevención de la policía. El martes a partir de las 8 de la mañana allá en el Granizal va a haber va a haber un show de carabineros también, inflables para los niños del sector. Eso va a ser el día martes. Y simultáneamente tenemos otra actividad con 80 niños a partir de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el día martes también, niños del municipio. Los vamos a llevar a Diversity en el centro comercial Santa Fe. A partir de las 7 de la mañana van a tener refrigerio en horas o antes de salir de acá del municipio, y en horas como a las 11, 12 de la mañana otro refrigerio en el centro comercial Santa Fe en Diversity, una actividad que hemos denominado Aprendiendo a Ser Grandes, con 80 niños de acá de la localidad. Entonces, si de pronto nos quieren acompañar de pronto en el Cabullar, si le queda más cerca, o si nos quieren acompañar de pronto allá en Diversity, el día martes vamos a hacer esa actividad para celebrar el Día de los Niños con el apoyo ahí pues del comando y de algunos comerciantes del sector, y pues una idea que tuvimos a bien para unos niños de escasos recursos acá en el municipio. En frentes de seguridad local se han reactivado a la fecha 2 frentes de seguridad en el barrio Villanueva, con el fin de involucrar a la comunidad en la solución de problemática que los afecta a través de la participación en procesos de seguridad y buenas relaciones entre vecinos, con el fin de fortalecer los lazos entre comunidad y Policía Nacional, logrando el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia. Esas son las direcciones donde se han fortalecido estos frentes de seguridad local. El PRESI, pues nosotros tenemos dos funcionarios del PRESI, como les dije, que pues nos han ayudado mucho con el tema de acercarnos más a la comunidad. El grupo de prevención PRESI semanalmente realiza campañas educativas con el fin requerido de prevenir los siguientes delitos: microextorsión, homicidio, plan de desarme, hurto a personas, hurto a residencias, plaza de mercado, barrio La Misericordia, parque principal y barrio Villanueva. Esto es lo que hemos hecho en los últimos 2 meses pues, de la administración que llevo yo acá en el municipio. Campañas educativas en los diferentes sectores, programa cívico de policía juvenil, también es un programa muy bueno porque nos ayuda a ser amigos de la policía con los niños, pues que tienen una buena percepción hacia la institución. Control de establecimiento abierto al público lo hacemos pues semanalmente con un apoyo del personal que determina primer turno en la estación, y también entre semana con el acompañamiento aquí de personal de la Secretaría de Gobierno. Requisa en polideportivos, acompañamiento en la salida y entrada de los colegios. Es una orden permanente que le tengo yo a las patrullas, hacer ese acompañamiento, porque de pronto se ha venido presentando el hurto a celulares en la salida de los colegios, en la entrada. Entonces eso es una orden permanente, planes contra el hurto, contra el fleteo. Pues gracias a Dios aquí no hemos tenido esa situación denunciada. Hemos tenido unos casos por ahí de fleteo en unas bombas, la bomba de servicio en la Zeus, pero yo he hecho campañas con ellos y les he dicho por favor que nos soliciten el acompañamiento en cualquier caso, cualquier monto, igual en los bancos, a la ciudadanía.
pero lo hemos visto que pues precisamente el día que los roban, que los atracan, ese día no solicitaron el apoyo de la policía. Entonces pues se les ha hecho la recomendación de nuevo para que por favor soliciten el acompañamiento, que es totalmente gratuito, no tienen ninguna acotación al servicio. Entonces esa es una solicitud. El resultado de acciones de disuasión y prevención. Les quiero mostrar de pronto unos casitos relevantes, pues no los voy a leer todos, pronto no sé cuánto tiempo tengan. Son capturas por porte y tráfico de estupefacientes, de cantidades de pronto considerables, capturas por porte y tráfico de armas de fuego. Este fue capturado al señor Ferney Antonio González, se le halló en su poder una arma de fuego tipo revólver, calibre 38. Captura por porte y tráfico de estupefacientes, estaban en flagrancia, 80 gramos de marihuana. Señor Willington Alonso Cano. Arma de fuego incautada o hallada, tipo revólver calibre 22. No sé, ustedes tuvieron conocimiento de una situación que nos estaba presentando con los vendedores de arepas en el municipio, que estaban supuestamente obligando a los comerciantes a que les compraran las arepas, tenían que ser ellos. Es una situación que se ve mucho en Medellín, no solo con las arepas, sino que ya están haciendo es que hasta gaseosa, imagínense, Coca-Cola, leche, huevos, y de pronto se nos han querido venir a meter más que todo por allá por el sector de Machado. He tenido pues el acercamiento con los comerciantes del sector, les da miedo hablar, les da miedo denunciar. Hay personas que han estado pagando, es más, este caso se incautaron como 1.500 arepas, fueron 2 casos seguidos, se le movilizaron 2 vehículos y una moto, y después cogimos a otro señor, pero este señor no tenía tampoco ningún permiso, pero el señor nos manifestó que él era víctima de estos delincuentes. Le tocaba pagarles que 200.000 pesos en Machado mensual para poder comercializar sus arepas en ese sector. Se tomó contacto con el Gaula y pues estamos adelantando unas labores investigativas a ver qué resultados podemos obtener. Este fue el caso de las arepas. Hemos tenido capturas por orden judicial, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios y partes de municiones. Pues no les voy a leer todo, pero les voy a ir mostrando las imágenes. Este caso fue un señor, este tipo es ¿cómo se podría llamar? Un paparrachoso. Compró un arma de fuego ilegal, pues desafortunadamente se le tocó dar captura porque el tipo la compró supuestamente para tenerla en la casa. Estaba borracho, que ahí no se puede ni tener el tipo. Estaba borracho, fue a su casa, sacó el arma de fuego, nos llamaron a la policía y se le logró dar captura. Qué pena, qué pesar pues del borrachito y todo, de pronto es una persona de bien, pero nosotros nos toca hacer el procedimiento. Borrachito compró un calibre 38, 6 cartuchos y por allá paparachando, dando olor en un establecimiento abierto al público. Entonces se hizo el procedimiento que tenía que hacer. Imagínense. Pero tocaba, o sea, uno no puede dejar de hacer los procedimientos. Era un porte ilegal de armas. El borrachito no lo podía ni tener, pero estaba con el porte ilegal. Sí. Capturas por orden judicial. En los últimos 2 meses he tenido bastantes casitos de capturas, por lo menos el casito de hoy estuvo muy bueno, la patrulla excelente. Hemos tenido varios casos de porte ilegales en el municipio en los últimos 2 meses. Ese fue un caso. Ese fue un caso que yo lo tengo hasta en video, no sé, usted me lo puso en una diapositiva, ¿sí? Como a las 4 de la mañana en
en el café internet, ¿cómo se llama? Pirulo. Se metió un tipo a robar el café internet, ya tenía empacados los computadores, como 10 computadores eran, 10 computadores, un Samsung Galaxy S4, todo quedó registrado en video. Cuando llega la patrulla, el tipo se da cuenta, empieza a buscar una guarida donde meterse, se metió debajo de los cajones, no sabía qué hacer. Se tomó contacto con el dueño del establecimiento porque la alarma estaba activada, abrió. Cuando llega el dueño del establecimiento, ve todo vacío y se coge la cabeza y dice: Dios, no, me robaron todo. Resulta que el lugar estaba muy oscuro. Entonces la patrulla entra y también mira como que dice: mucho nos robaron. Cuando prenden la luz y el tipo estaba ahí agachado, pues como que dice: vamos a ver si me pillan o no me pillan. Se logró la recuperación de los elementos, los computadores, el Samsung Galaxy y la captura del tipo. ¿Dónde está el video? ¿Está por ahí? Tenemos... sí, contaminación ambiental. Contaminación ambiental, el 4/10/2003 a las 12 horas en el sector Puente La Pedrera fue capturado Alfonso de Jesús Agudelo Arango, de Copacabana Natural, de Copacabana la cédula, natural de Medellín, 42 años, nació el 17 de octubre del 71 en un libre, 11 grado de bachiller, oficios varios, hijo de Luis y María, quien fue sorprendido violando el artículo 233 de la Constitución Política, capturado bajo disposición del fiscal 100 de la C. Orden judicial por homicidio y desaparición. Pues esto es gracias, las órdenes judiciales la mayoría las damos por el sistema de que tienen que pedir los 1200 antecedentes diarios. No todas las veces son positivos, pero en los momentos que son positivos, pues se dan por buenos casos, homicidio, desaparición. Otra persona capturada por arma de fuego, persona capturada con arma de fuego, munición incautada por porte ilegal. Bueno, digo, hemos tenido varios casitos, gracias a Dios, pues aquí por porte ilegal, y esos son unos casos de relevancia para el municipio. Esa fue una presentación, pues, que les quería hacer a ustedes, una explicación, pues, del trabajo que se está haciendo en el municipio. Conmigo tienen la mejor disposición para trabajar, lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto mientras se puedan los parámetros legales y constitucionales, y que pues en el momento que uno pueda ver de que se puede hacer las cosas, pues uno las hace. No sé, señores concejales, si tienen de pronto alguna acotación. Comandante Alexander, sí, muchas gracias. Vamos a dar entonces un espacio para las preguntas de los corporados. De verdad agradecemos su interés y su muy buena gestión en el municipio. Usted en las cifras lo denota, y a uno le llega mucha información y sabemos que usted ha hecho un muy buen trabajo. El hecho de haber tenido esa muy ingeniosa idea de crear ese cuadrante utilizando los efectivos denotan del interés que usted tiene y los buenos resultados que está trayendo al municipio, y ahorita que se está viendo un mejor horizonte, digámoslo así, en la vereda del Cabullar, que está presentando una problemática bastante delicada en materia de seguridad, y lo mismo en las veredas. Se ha notado la mejoría, comandante. Vamos entonces a dar uso de la palabra a los concejales que quieren participar. El concejal César Mesa, bien puede. Muchas gracias. Es que no reconoce su voz. En serio, tiene que reconocerlo allá. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, a los honorables concejales, a los contratistas del Consejo Municipal, a Alexander Sá, nuestro comandante de policía. Viendo la exposición que hoy nos trae, comandante, quisiera que tuviera en cuenta estos interrogantes. Primero, hace algún tiempo, uno de nuestros concejales hablaba acerca de los suministros en combustibles y vehículos que la policía tiene. No sin antes lamentar profundamente que no esté la secretaria de Gobierno el día de hoy. Espero que el día que ella esté aquí, usted también pueda estar, porque los dos deben de actuar
mancomunadamente. Se denunciaba por parte de compañero concejal Alex Villa el suministro de combustibles. Quisiera que usted nos dijera cómo está el tema. La mecánica, comandante, es tomar nota de todos los interrogantes y posteriormente responderlo. El tema de suministros, si es posible hacerlo preciso en galones por cilindraje de motos y por carros. ¿Cómo está el parque automotor de la policía de Copacabana? ¿Cuántos tenemos en reparación? ¿Cuántos tenemos vigentes? Porque el comentario en general es que los vehículos están en mal estado. Entonces, ¿cómo se ha comportado la administración frente a este parque automotor y los suministros? Antes de que usted llegara a Copacabana se había generado una polémica grande con el tema de las cámaras y con el monitoreo que desde el comando de policía se hace. Al día de hoy, ¿cuántas cámaras en funcionamiento tenemos? Y si estamos haciendo monitoreo, y nos ha servido, si es que están buenas, el tema de las cámaras, porque unos meses atrás lastimosamente estas cámaras estaban malas y nos hubiesen servido para detectar algunos asesinatos en el tema o en el sector de Casablanca, por ejemplo, o en el sector de Machado, algunos accidentes de tránsito. ¿Cómo está el tema de las cámaras? ¿Cuál es el plan que la policía tiene preparado para las fiestas de la naranja que vienen ya la próxima semana? Sabemos que estas fiestas tienen concurrencia de propios y extraños y que desgraciadamente los propios y los extraños ejecutan algunas acciones y en medio de los tragos y en medio de las actividades pueden suceder algunas cosas. ¿Cuál es entonces ese plan que tenemos para las fiestas de la naranja? Me gustaría saber si tenemos o vamos a tener algún convenio con el tema de policías bachilleres, porque hemos visto en otras ocasiones que los policías bachilleres, la sola presencia de la policía ya intimida y hace que la persona que va a cometer algún delito por lo menos se prevenga, no lo haga, o por lo menos que esté la presencia. Y vemos como un patrullero con 2 bachilleres rondando por X zona ya genera un tipo de presión frente al delincuente. Hace algunos meses, cuando reuníamos la comisión tercera del consejo con uno de los creo que era un cabo, nos decía que él venía de otra parte y que aquí en Copacabana el comando no era un comando sino un garaje, fue que nos dijo, y es verdad. Lastimosamente tenemos muy malas instalaciones en el tema de comando de policía. Se han dado algunas conversaciones para el cambio, se ha adelantado algo en los pocos meses que usted lleva aquí, comandante, para que tengamos un mejor comando, obviamente en la estación de policía, porque realmente no es el mejor espacio, es muy estrecho, no hay donde reunir la gente, los policías creo que se encuentran estrechos. Creo que el ambiente no es bueno cuando tenemos malas instalaciones, o no malas, pero sí estrechas, porque las instalaciones no son malas. Tengo varias fotos del carro, la Duster. Ayer la vi, no alcancé a tomar la foto nuevamente. Este sector de aquí, del Banco de Bavienda hacia allá, por el sector de los Pollos, tiene un prohibido estacionarse con una X, es decir, ahí ni siquiera puede parar un carro. No sé qué es lo que hace ese carro allá, ¿por qué para tanto en ese sector? Por el Banco de Bogotá. Es decir, he visto policía de tránsito haciendo operativos, levantando carros ahí. Pero entonces, ¿cuál es el ejemplo que el que está conduciendo este carro está dando a la ciudadanía? Y le voy a compartir esas fotografías. Repito, el día de ayer nuevamente estaba en las horas de la tarde y ahí no se puede ni siquiera parar. Es decir,
mire la distancia que hay al comando, ¿por qué no se llega al comando y se hace lo que se necesita hacer? Es caminar media cuadrita. Y ahí se está dando muy mal ejemplo a la ciudadanía. Eso como un llamado de atención para que lo tengan en cuenta frente a los efectivos que están en este vehículo. Y por último, el tema de los clásicos de fútbol. Copacabana, frente al tema de clásicos de fútbol, cada vez que tenemos un partido Medellín Nacional o Nacional Medellín, vemos como los jóvenes que pertenecen a las barras de fútbol tienen sitios de encuentro, y esto se lo he preguntado a todos los comandantes, tienen sitios de encuentro ya identificados plenamente por la policía. ¿Cuál ha sido o qué es lo que se piensa hacer, si se han hecho la intervención para evitar el tipo, o más bien los encuentros entre estos hinchas? Porque desgraciadamente hemos tenido algunos eventos en donde estos hinchas se han encontrado y hemos tenido apuñalados, hemos tenido desgraciadamente encuentros entre los mismos hinchas. Entonces, si hay un plan ya montado para este tema de clásicos, que aquí no es el estadio, pero desde aquí sale y se reúnen horas antes y hacen cosas propias de las barras para desplazarse a la ciudad de Medellín. ¿Y cuál es el acompañamiento también que la policía tiene frente al tema de estos vehículos que se desplazan, que de pronto en el camino no se nos vayan a encontrar como ha sucedido en otras ocasiones? Ese es como el pequeño cuestionario que tenía, comandante. He sido muy crítico frente al tema de la seguridad en Copacabana, pero no en la ejecución, sino en lo administrativo, porque estoy convencido, y voy a estar muy atento a las respuestas, que la administración debe ser más responsable en la dotación y en el suministro a la Policía Nacional. El tema de las cámaras, el tema de los vehículos, el tema de combustibles, el tema de dotación a la policía. Pienso que muchas veces se hace la labor con las uñas y la administración debe tener unos recursos para eso. Hace poco se le acaba de aprobar por parte del Honorable Consejo unas vigencias futuras al señor alcalde para ese tema. Yo lo voté negativo porque no veo que en Copacabana, sobre todo con la secretaria de gobierno, se tenga lo suficiente, y se lo reitero por las denuncias antes hechas aquí en el Consejo, y eso es de mi parte, concejal César Mesa. Puede que otros concejales piensen diferente y lo respeto, pero esa es la percepción que yo tengo. Felicitarlo por esa exposición que 2 meses tiene usted aquí. Reitero, el tema de ejecución no es la crítica, es más bien el tema de administración y cómo le estamos entregando lo que necesita realmente la Policía Nacional en Copacabana. Muchas gracias. A usted, concejal Mesa, concejal Alexander Villavienpuer. Son ellos 3. Muy buenos días para la mesa directiva, buenos días para los honorables concejales, para el teniente SAC y comandante de la estación de policía de Copacabana. A mí no me queda más que agradecerle, porque todas las veces que lo he necesitado del acompañamiento del pie de policía de acá de Copacabana. Atentamente me lo han facilitado y han prestado su servicio a tiempo. Entonces, pues felicitarlo, y que también se le pasó decir que hay una actividad muy buena y que tengo conocimiento de ella, y es que están revisando todas las cédulas en las empresas aledañas a nuestro sector, que eso es muy importante para identificar qué personas están trabajando en las empresas, si son personas de bien o son personas de mal. Esto es muy importante. También quería decirle que en esta parte de la zona norte me parece muy importante que estén constantemente patrullando, puesto que en este sector se han presentado muchos atracos, y aparte de atracos también está el tema de la vacuna. Este tema no lo mencionamos acá, no sé cómo va, si ha mejorado o si apenas se está implementando algún tipo de, digámoslo así, de estrategia para erradicar el tema de las vacunas en nuestro municipio, porque tengo entendido que no es solamente
digámoslo así, en la zona norte, sino también en todo el municipio de Copacabana, que se está implementando el tema de las vacunas. Ya tenemos sectores en el San Juan que están cobrando vacunas a las viviendas y es importante que empecemos a localizar a estas personas, a identificarlas. Agradecerle porque en algún momento traje a colación que se les está vendiendo drogas a los niños del colegio, de la escuela Gabriela Mistral, y que hace poco me di cuenta que cogieron una gran cantidad de droga allí y cogieron a personas inescrupulosas vendiendo estas drogas. Teniente, muchas gracias, felicitarlo porque verdaderamente usted con pocos implementos, porque realmente tienen pocos implementos para prestar el servicio, pero que en estos momentos está prestando el mejor servicio aquí en Copacabana. Muchas gracias, teniente, felicitarlo y ánimo para adelante, y de parte mía reciba mi apoyo y yo sé que de parte también de todos los concejales lo va a recibir. Muchas gracias, señor. A usted, concejal Villa, concejal Robinson, bien puede. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a todos los concejales, al teniente Alexander, al patrullero que lo acompaña, a todos los contratistas del consejo y a las personas que nos siguen la web. Cuando las cosas se hacen bien es de aplaudir, teniente Alexander, y usted muestra unos cuadros interesantes frente al mejoramiento de la seguridad de Copacabana. Frente a las estadísticas que se muestran, es bien importante e interesante. Con razón, eso confirma más, porque Copacabana ocupó uno de los mejores puestos como población segura. Pero yo creo que usted se queda corto en el informe, porque para ser mucho más efectivo se necesita lo que el concejal César estaba diciendo frente al parque automotor, y uno ve las problemáticas que usted ha tenido frente al parque automotor. A mí me gustaría, teniente Alexander,